Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a hablar en estos momentos del ajuste temprano contra tardío de las dosis de antibiótico antipseudomonales del tipo betalactámico en pacientes con sepsis crítica, pero que tienen lesión renal aguda, el cual se trata de un estudio de corte observacional prospectivo que fue publicado el 1 de febrero del 2024 en la revista del Foro Abierto de Enfermedades Infecciosas, que es parte de la iniciativa de la IGSA y de la editorial de Oxford, el cual tiene un factor de impacto de 4,42. La autora de este artículo es Namarek Aldardir. Es una médico que trabaja en el Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal, parte de la sucursal de Jeddah, el cual se encuentra en Arabia Saudita y como podemos ver aquí, ella cuenta con un historial de 13 publicaciones. Introducción leve acerca de este tema. La sepsis y el choque séptico representan el 20% de las muertes por todas las causas en todo el mundo. Y los pacientes críticos con sepsis a menudo experimentan lesión renal aguda temprana, la cual es definida por el inicio de la lesión renal aguda dentro de las 24 horas posteriores al inicio de la hipotensión. El inicio temprano de una terapia antimicrobiana adecuada puede reducir la mortalidad relacionada con la sepsis. Las directrices de la campaña de supervivencia contra la sepsis del 2016 y 2021 afirmaron que el tratamiento antimicrobiano siempre debe iniciarse con una dosis total de alta carga. Y los pacientes sépticos se encuentran en un estado hiperdinámico, lo que puede conducir a un aumento del aclaramiento de los antibióticos y por ende alteraciones en el volumen de distribución después de la reanimación de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se tiene en este artículo? La hipótesis es que en pacientes con sepsis que tienen lesión renal aguda, la administración de betalactámico empírico inicial en dosis completas, es decir, que no están ajustadas a la función renal durante más de 24 horas después del reconocimiento de la sepsis, va a reducir la mortalidad en comparación con la administración de dosis completas, pero en menos de 24 horas. O sea, que estamos acortando el tiempo de dosis completa, o sea, ajustamos en 12 horas y de acuerdo a lo que ellos tienen como hipótesis, van a tener un peor resultado, a esperarte al menos un día para dar dosis plena. Entonces, dentro de esta hipótesis, pues también tenemos artículos que están respaldando a esta hipótesis. Uno de ellos fue uno publicado en junio del 2023 que nos habla acerca del impacto de las dosis de piperacillina tazobactam en pacientes sépticos, en el cual se usó evidencia del mundo real en un estudio retrospectivo de corte, el cual fue del tipo observacional. Aquí, como pueden ver en esta curva de Kaplan-Meier, se dividieron a dos grupos de pacientes. En las líneas rojas tenemos a quienes tuvieron la dosis completa de piperacillina tazobactam, o al menos una dosis elevada. ¿Eso qué quiere decir? Una dosis de más de 27 gramos contra de piperacillina tazobactam, en comparación contra los de la línea azul, que son los que tienen una dosis baja, es decir, menos de 27 gramos día de piperacillina tazobactam. ¿Qué tuvimos aquí en el resultado? Pues básicamente que la supervivencia fue mayor a 28 días, la supervivencia fue mayor a 28 días en aquellos pacientes a quienes se les dio pues la dosis total de piperacillina tazobactam, al menos en las primeras 48 horas de tratamiento. Estos pacientes pues estaban con choque séptico, usaban norepinefrina de manera concomitante, lo cual pues también es un dato importante a describir aquí. Ahora, en este artículo del que estamos hablando, tienen el objetivo de evaluar la asociación entre el momento del ajuste de la dosis de antibiótico betalactámico y resultados de pacientes con sepsis crítica en lesión renal aguda. ¿Cuáles fueron los métodos que se utilizaron? Pues el diseño y configuración del estudio fue un estudio observacional prospectivo multicéntrico que se realizó entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 en 4 centros del Reino de Arabia Saudita. El estudio fue revisado y evidentemente aprobado por la Junta de Revisión Institucional de cada centro. Recuerden, fueron varios centros hospitalarios donde se hizo esto. Y los procedimientos del estudio siguieron las normas éticas del Comité Institucional y la Declaración de Helsinki de 1975. Ahora bien, ¿cómo se seleccionaron los pacientes?
En total, se tomaron 1.185 pacientes que fueron evaluados para la elegibilidad de este estudio, dentro de los cuales encontrábamos a 237 pacientes que estaban sépticos, pero no tenían lesión renal aguda. Asimismo, de esos 164 pacientes no cumplían con la definición de sepsis 3 para el proceso séptico, que hay que acordarnos, el sepsis 3, la definición nos habla de un aumento de la escala de SOFA de más de 2 puntos, de una evaluación a otra. Asimismo, había 129 pacientes que daban positivo para COVID y 108 fueron pacientes que se les brindó tratamiento, pero con otro tipo de betalactámicos que no eran antiseudomonas. Y hubo bastantes factores para pacientes que fueron excluidos de este estudio, para tener al final un número de 224 pacientes que fueron incluidos, dentro de los cuales 84 pacientes se les brindó el ajuste de betalactámico de manera temprana y 140 pacientes se les dio un ajuste tardío de betalactámico. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Cómo se distribuye la demografía, las características clínicas y demográficas de los participantes de este estudio. Básicamente, aquí tenemos que todos los pacientes tenían un promedio de el score de Apache de 23 y un sofá en una mediana de 9. Asimismo, las fuentes de infección de todos estos pacientes, la gran mayoría eran una fuente respiratoria, probablemente en contexto de neumonía. 114 pacientes para los pacientes a los que no, a los que en total, y 32 pacientes a los cuales se les dio el ajuste temprano y 82 a los que se les dio el ajuste tardío. Asimismo, teníamos pacientes con lesión renal aguda, de eso se trataba el estudio. 110 fueron elegidos, de los cuales 39 estuvieron dentro de los que se les brindó el ajuste temprano y 71 el ajuste tardío. Y de todos estos medicamentos betalactámicos, la mayor parte de medicamentos que se brindó fue la piperacilina y tazobactam. Dentro de nuestros, recuerden, 224 pacientes, a 123 se les administró piperacilina y tazobactam. 43 pacientes con el ajuste temprano y 80 con el ajuste tardío. Ahora bien, aquí tenemos una curva de supervivencia, en los cuales tenemos los pacientes a los cuales se les dio el ajuste tardío son los que tenemos aquí en la línea roja y los que tenemos en la línea azul son los que se les dio el ajuste temprano. Y en esta gráfica de Kaplan-Meier lo que podemos ver es la supervivencia de los pacientes que tuvimos con un ajuste tardío de la antibioticoterapia contra un ajuste temprano de la antibioticoterapia. La línea roja son los pacientes a los que se les dio un ajuste tardío y la línea azul a los que se les dio un ajuste temprano. Recordemos, en este estudio, el ajuste tardío fue después de 48 horas. Y como podemos ver, pues sí tenemos una superioridad estadísticamente significativa en la supervivencia de los pacientes que tuvieron el ajuste tardío, que podemos ver en las gráficas y en las tablas siguientes. Aquí tenemos de todos los pacientes que tuvieron un ajuste temprano, 40 de 84 pacientes, es decir, el 47.6%, estuvieron con una lesión renal aguda transitoria, mientras que 99 de 140 pacientes de los que tuvieron el ajuste tardío tuvieron igual lesión renal aguda. Sin embargo, de los que se tuvo la resolución de la lesión renal aguda, fue un mayor número de los pacientes en los que se les dio el ajuste tardío del antibiótico. De este número, hubo pacientes que que requirieron el reemplazo de terapia de reemplazo renal, 24 pacientes, es decir, el 17% de los que se tuvo el ajuste tardío, fueron los que ameritaron el reemplazo renal.
mientras que 18, es decir, 21% de los que se les dio el ajuste temprano fueron los que requirieron terapia dialítica. Aquí también un dato muy importante, los días de estancia hospitalaria y los días de estancia en terapia intensiva. En promedio se tuvo en los del ajuste tardío de 20 más menos 15 días de estancia en la terapia intensiva, mientras que los que se les dio ajuste temprano estuvieron de 12 más menos 12 días en promedio en estancia en terapia intensiva. La discusión en el análisis de regresión multivariada se observó una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad intrahospitalaria, favoreciendo al grupo de la ajuste de beta-lactámico de manera tardía. ¿Cuáles fueron las fortalezas de este estudio? Pues tiene una naturaleza multicéntrica, aunque sea al otro lado del mundo. Es prospectivo de una población específica y evalúa ciertos resultados de interés en estas poblaciones, como la lesión renal aguda transitoria, la resolución de la lesión renal y la necesidad de la terapia de reemplazo. Las limitaciones del estudio, pues no se evaluó la condición de reanimación con líquidos en los pacientes y su influencia en los resultados como lesión renal y mortalidad. Solo se realizó infusión intermitente de antibiótico. No se valoró la toxicidad, ya sea convulsiones, disminución del recuento de células o peor aún la lesión renal, que no sea causada por la acumulación de betalactámicos. Y no se incluyeron pacientes que comenzaron con fármacos antineuromonales. Y no se recopiló información sobre el tipo de corticoides y vasopresores que se estuvieron utilizando en este tipo de pacientes. Por otro lado, el resultado de la recuperación renal en nuestro estudio podría ser propenso a sesgos de selección debido a las diferencias en las características basales en ambos grupos, lo que podría dificultar la obtención de una conclusión definitiva sobre la relación entre el momento de ajuste de la dosis de antibióticos y la recuperación renal. En conclusión, nuestro estudio encontró una disminución en la mortalidad hospitalaria entre los pacientes con sepsis y lesión renal aguda cuando se retrasó el ajuste de antibiótico betalactámico más allá de las 24 horas posteriores al reconocimiento de la sepsis. Y esto sugiere beneficios potenciales asociados con una reducción no agresiva de la dosis de betalactámicos en la fase temprana de shock séptico con lesión renal aguda. Se necesita más investigación para validar la conexión entre la dosis de antibióticos, el tiempo hasta la recuperación renal y los resultados de los pacientes en personas con sepsis y lesión renal, proporcionando información sobre los resultados a corto y largo plazo. Sin embargo, al menos ya podemos decir con cierto grado de certeza que vale la pena dar dosis total, dosis plena de antibiótico-terapia en pacientes que están con sepsis y, ojo, con lesión renal aguda. Y sin más por el momento, pues no me queda decirles más que gracias por haber visto este video. Si tienen dudas o comentarios que decir acerca de esta revisión de artículo, la recibo con mucho gusto. Les voy a dejar el link del artículo en los comentarios, que es de acceso libre. Y pues si por alguna cosa no llegara a estar en acceso libre, manden mi mensaje que yo se los envío por cortesía en forma de PDF. Sin más por el momento, pues saludos y gracias.